Vamos a ver ahora el siguiente que dice así. Si A, B y C son respectivamente los términos pésimo, qésimo y résimo de una progresión aritmética, vamos a empezar primero con la progresión aritmética, demostrar que se verifica la siguiente ecuación que ustedes ven ahí a continuación. ¿Bien? Entonces, la idea acá, básicamente les adelanto que es un ejercicio algebraicamente complicado, en el sentido de la cantidad de pasos que hay que hacer, sí hay que hacer muchos pasos, pero vamos a tratar de ir al grano y a conceptos importantes y para que se entiendan. ¿Qué quiere decir los términos pésimo, qésimo y résimo? Bien, vamos a empezar diciendo que en realidad, en orden de prioridades, A sería el primero, ¿sí? Luego B sería el segundo y luego C sería el tercero. Si es que nosotros entendemos el orden de los términos tal cual está dada la prosa, ¿sí? Las palabras que dice el enunciado. ¿Sí? Estoy leyendo textual lo que dice el enunciado. Bien. Entonces, bajo esa premisa, la idea sería A, vamos a tomar que sería el primer término, en este caso sería A sub n más sub n a secas, ¿sí? El primero. Luego tenemos B, que en este caso sería el mismo, pero ahora con un más 1 porque es el término que le sigue, ¿sí? O sea, el término siguiente. Nosotros empezamos a un determinado lado y es el término que le sigue. ¿Bien? Y C, lo mismo, ¿sí? Sería el término que le sigue al anterior, o sea, esto sería A sub n más 2. Ustedes han visto que, como hemos visto en el caso anterior, ¿sí? A sub n, ¿sí? Más 1 menos A sub n, en este caso nos queda una diferencia de, ¿sí? U otra forma es que A sub n nos va a quedar como el primer término más n menos 1 por d, ¿sí? Es decir, ambas formas son equivalentes en cómo definir a una progresión, en este caso geométrica, aritmética, ¿sí? Y sus particularidades, ¿ok? O sea, esto es bastante conocido, lo mismo de siempre para lo que venimos haciendo. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea va a ser que vamos a usar esta nomenclatura voy a trabajar con las letras A, B y C y cuando haga falta vamos a ir reemplazando por las diferencias de cada uno, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si tomamos estas dos, ¿sí? Vamos a ver que A sub n menos 1, si yo hago la resta, ¿sí? En este caso me va a quedar A sub n más 1, ¿sí? Menos A sub n es igual a D, quiere decir que esto si lo reemplazo me queda B menos A, que es igual a D, o lo que es lo mismo, B es igual a A más D, ¿sí? Ya hay acá una pista importante, ¿sí? Y luego de la misma forma vamos a tener para C, ¿sí? A sub n más 2 menos A sub n más 1, que es igual a D, que al reemplazarlo nos queda como C menos B, que esto es igual a D, o lo que es lo mismo, C es igual a B más D, o lo que es lo mismo, es igual a más 2D. ¿Sí? Entonces, ya tenemos ¿sí? una referencia para poder usar en cada una de las cuentas, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a expresar todo en términos de A, ¿sí? Es decir, en este caso, por supuesto, A es igual a A, ¿sí? Y luego B y C lo vamos a reexpresar en esos términos, ¿sí? En la primera ecuación. Entonces, yo voy a empezar por acá, ¿sí? Voy a dejar planteado cómo quedaría todo esto. Bueno, acá aclaro por demás, hay que ser muy prolijo con la nomenclatura, ¿sí? A nos va a quedar como A, luego vamos a tener B más C, B menos C, que esto nos queda como A más D, ¿sí? Menos A menos 2D, ¿sí? Luego tenemos por B, que esto nos va a quedar como A más D, y luego elevado a la C menos A, o sea que esto nos queda A más 2D menos A, y luego multiplicado por C, que esto nos queda como A más 2D, ¿sí? Luego elevado a la menos B, o sea que esto nos queda como A menos D, y esto en teoría nos va a quedar igual a 1. O sea, es realmente un tema interesante, ¿sí? Ahí básicamente hay que simplificar esto. Pero ¿cómo quedaría? Para ir al grano, quedaría en limpio, ¿sí? En una primera instancia así, a la menos D por, en este caso, A más D a la D por A más 2D a la menos D. ¿Sí? Eso se obtiene haciendo una limpieza de todo lo que vimos antes, ¿sí? En el caso anterior, en uno de estos. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿sí? Básicamente, si lo ordenamos, los índices negativos nos van a quedar como 1 sobre A a la D por A más D a la D por 1 sobre A más 2D, ¿sí? Y en este caso también a la D, ¿bien? De la misma forma. Y si agrupamos todo, vamos a tener A más D, ¿sí?
todo esto sobre A por A más 2D, y todo en este caso con exponente D. ¿Sí? En este sentido todo está elevado a la variable D, ¿sí? A la distancia D, que es una constante. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea en este caso? ¿Sí? A más D, ¿sí? Está básicamente a D unidades de A. ¿Sí? Es decir, la distancia justamente la suma es lo que tenemos, ¿verdad? Y A más 2D, en este caso es lo mismo, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? 2D unidades para cada uno, ¿sí? Entonces ahora la idea básicamente es que en términos absolutos A más D y A menos más 2D, ¿sí? Tienen los mismos, la misma magnitud, ¿sí? Pero básicamente uno va a ser más grande que A y otro va a ser más pequeño. Entonces básicamente con esa misma lógica todo esto va a tender siempre hacia el número 1, ¿sí? Por eso justamente al tener el número 1 elevado a la D, en este caso nos va a quedar siempre el número 1 por esta misma lógica que tenemos en este caso. ¿Está bien? Y esto es para el caso de una progresión aritmética.